A partir de este momento iniciamos un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura que emitimos todos los lunes en vivo, con las repeticiones respectivas los días miércoles y el sábado. Hoy vamos a tener también un programa interesante, como hacemos siempre, en esa búsqueda permanente de distintas temáticas que puedan servir para nuestros televidentes, ¿no? Este programa se ha distinguido por la educación, por la ciencia, por la cultura, pero también el aspecto musical. Lo priorizamos permanentemente, en esa búsqueda permanente de distintas figuras de la ciudad, de la región, de la provincia. Y como hacemos siempre en el inicio, en el desarrollo, antes de las temáticas respectivas, comenzamos a transitar educación, ciencia y cultura con un amigo, con Héctor Duarte, su voz, su música, su presencia. Iniciamos entonces este programa de educación, cultura y ciencia. Hace lo que te digo, no dejes que se vaya. ¿No ves que no hay derecho que la trates así? Bastante has torturado su amor, su fe, su alma. Llámala, te lo ruego, hazme caso a mí, porque le reprochaste mil cosas que no existen, mil cosas que dijeron la gente por ahí. ¿Acaso la conocen? ¿Acaso vos la viste? ¿No ves que a vos te hacen lo que me han hecho a mí? Andate con ella, no seas cobarde. Llámala, te digo, después será tarde. Llénala de besos, de amor, de cariño, no sea que un día después te arrepientas y llores de pena lo mismo que un niño. Llámala, te digo, hacelo por mí y andate con ella, que serás feliz. Yo sé por experiencia lo que te están haciendo. Mil cosas murmuraban buscando la maldad. Hacían de su vida el mundo más horrendo. La gente me decía, ¿por qué no la dejas? Y sin embargo, hermano, luché por su cariño. Traté de comprenderla, su vida me contó. Te juro por mis ojos, no estoy arrepentido. La quiero más que nunca, con todo el corazón. Andate con ella, no seas cobarde. Llámala, te digo, después será tarde. Llénala de besos, de amor, de cariño, no sea que un día después te arrepientas y llores de pena lo mismo que un niño. Llámala, te digo, hacelo por mí y andate con ella, que serás feliz. Llámala, te digo, hacelo por mí y andate con ella, que serás feliz.
Seguimos arreglando las calles en toda la ciudad. Obras en las avenidas Rullón, Ayacucho, Newell, Boulevard Oroño de Seguía a Arijón y en las colectoras de Boulevard Rondó, en Calle Dorrego, Junín, Mendoza, Sorrento, Donado y Ruiz, con tareas de bacheo en los barrios Echesortu, Ruchi, Abasto, Martín, Tío Rolo y Las Delicias, y con pavimento definitivo en los barrios Uriburu y La Guardia, Las Delicias, Empalme Graneros, Antártida Argentina, Lomas de Alberdi, Las Flores Este y La Granada. Obras por todos lados. Consulta cortes y desvíos en rosarionoticias.gov.ar. Municipalidad de Rosario. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini. Próximo pozo, 5.300 millones de pesos. Este primer bloque, la licenciada en nutrición Bárbara Henrich. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer, gracias por la invitación. Hablábamos antes del inicio del programa cómo ha crecido el interés justamente por los aspectos nutritivos de la persona, del ser humano, ¿no? Sí, por suerte eso, digamos, se fue abarcando mucho más y nosotros como licenciados en nutrición también podemos cumplir muchos más roles de lo que en su momento se tenía pensado. Todavía hay como un estigma ahí un poquitito que hay que desligar un poco de lo que siempre nosotros no hacemos solamente dietas, digamos, nosotros tratamos de acompañar un poco también lo que hablamos de organizarnos, no solamente con chicos, con grandes, para deportistas también se utiliza mucho la nutrición, tratar de hacer educación en nutrición, que es lo más importante, porque también hoy en día hay mucho con las redes sociales, ¿no? Hay mucho auge con esto de que, bueno, sigo a alguien, entonces sigo eso que está comiendo, y obviamente que cada persona es diferente, cada persona es un mundo, entonces nosotros lo que tratamos de hacer desde nuestro rol como nutricionistas es tratar de ayudar y acompañar esa alimentación para que sea lo mejor, para que sea más saludable, para que también siga un estilo de vida justamente, ¿no? Eso es. Ahora, qué importante es justamente una alimentación sana. Sí, con nutrientes, por ejemplo. Ahí está, esa es, ¿sí? Porque a veces también confundimos la palabra saludable con solamente, no sé, lechuga, por ejemplo. Claro. A veces es como lo que me dicen siempre. No, tiene que ver con esto, con que ese plato que podamos servir y que podamos prepararnos esté realmente balanceado en nutrientes, en lo que nosotros necesitemos para ese momento, para esa etapa biológica, para lo que estemos realizando, ¿no? Justamente, y no solo verlo como eso, como solamente, bueno, un alimento y que con eso a lo mejor hago descenso de peso, no, abarca un montón de cosas y pensemos que hoy la nutrición es uno de los pilares también, y eso se ve mucho más, como vos dijiste, a comparación de otros años a lo mejor, el tema de que eso es uno de los pilares fundamentales para llevar adelante una vida mucho más sana, que tiene un impacto también a nivel, lo que tiene que ver con políticas sociales también, ¿no? No solamente a nivel personal, sino también poblacional, y eso es sumamente importante. Pero bueno, junto con otras cosas como la actividad física, como el descanso, bajar los niveles de estrés también, que eso es otro tema a lo mejor, todo lo que tiene que ver con la salud mental, la alimentación en sí es uno de los pilares fundamentales. ¿Y cuáles serían los nutrientes más significativos? Si vamos a hablar así como lo que te explican en la facultad, bueno, tenemos las proteínas, tenemos los carbohidratos y tenemos las grasas. Ninguno de esos 3 macronutrientes, que se los llama así, son malos, ¿no? Porque a veces escuchamos que, bueno, dejo a lo mejor las harinas que son, o dejo los carbohidratos de lado. No, todos esos, digamos, son los macronutrientes, son esos nutrientes esenciales, como vos bien dijiste, que se encuentran en un abanico de alimentos. Hoy también tenemos, por suerte, mucha cantidad de alimentos, en variedad, en calidad también. Y a ver, proteínas tenemos animal como carne, huevo, leche, fíjate que hay variedad. Legumbres como las lentejas, que a lo mejor todavía tenemos que tratar de fomentar más su consumo. Todo lo que tiene que ver a lo mejor con frutas, verduras, semillas. O sea, hoy la verdad que hay un abanico muy grande y todos esos tienen que estar incluidos en nuestro plato diario, ¿no es cierto? Claro. Eso es fundamental porque cada uno, digamos, tiene como su
su función. O sea, el carbohidrato te va a dar energía, la proteína va a ser formadora de lo que es músculo, de lo que es tejido, ¿no es cierto? Las grasas también hacen como vehículo de muchas vitaminas también. Así claro. Que y por ejemplo, licenciada, en la última pregunta que le quiero hacer, ¿en qué segmento etario se prioriza más justamente el tema de una alimentación sana, saludable? Yo creo que en realidad deberíamos hacer foco en todas las etapas, ¿no es cierto? Hoy por hoy, a lo mejor también un poco por lo que yo he estado haciendo, trabajando, tratamos de hacerlo también en los niños, pero ¿qué pasa? Esos niños también vienen de una casa, entonces, que son adultos. Yo creo que realmente... Y las escuelas que juegan un rol preponderante. Lo hablamos con el tema de las cantinas saludables. Sí, yo creo que en todas las etapas es fundamental porque cada etapa tiene su necesidad justamente, claro, ¿no? Claro. Porque se están en desarrollo, porque estamos en una etapa a lo mejor biológica donde podemos, las mujeres podemos procrear. O sea, y como en todas es fundamental, y yo creo que si los adultos también aprendemos a comer mejor, también vamos a hacer que esos niños después también coman mejor y bueno, tengamos una sociedad más saludable. Licenciada, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Un tema realmente mí. Importante para llevar a cabo todos nuestros televidentes. Muchas gracias. Para mí un placer, gracias. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y luego seguimos en educación, en ciencia y cultura. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. Cámara de Comercio Exterior brinda servicios integrales para el comercio internacional, apoyando las pequeñas y medianas empresas de Rosario y la región. Córdoba 1868, primer piso, oficinas 114 y 115. Teléfono 341-425-7147. 341-425-7486. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Seguimos en nuestro programa, por supuesto también agradeciendo su presencia en el piso a la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, reelecta además recientemente, la contadora Clara García. Clara, gracias por estar. Hola, ¿qué tal, Daniel? No, muchas un gracias gusto por la tenerte invitación. en el un programa. Gusto. Tantos años la verdad, de compartir. La verdad, es así. Bueno, Clara, el año pasado realmente ha sido un año muy productivo en la legislatura. Muchísimos proyectos se han aprobado, han trabajado mucho todos los diputados. Esto significa una importancia a todas las leyes que hoy Santa Fe tiene. Es así, yo destaco no solo la cantidad, sino la trascendencia de las leyes, porque muchas de ellas han sido estructurales y son las que han servido para dar basamento a una gestión que está siendo muy eficiente. Pero yo quiero destacar también que no solo hace a la cantidad y en todo caso a la trascendencia del contenido, sino a la forma en la cual la votamos, porque 3/4 partes, el 75% de estas leyes fueron votadas por unanimidad y eso da cuenta del interés que tenemos en escuchar otras voces, en incorporar otras miradas, por supuesto, sabiendo que quienes formamos parte de la coalición de gobierno tenemos la prioridad en los votos, pero me parece que incluso en la votación que tuvimos hace escasos días, donde renovamos la mesa directiva, bueno, yo también lo destaco. Preside una referente del socialismo, el vicepresidente es un referente de la Unión Cívica Radical, la vicepresidenta segunda del justicialismo. Y me parece que eso es una marca identitaria de Santa Fe, que aún en las diferencias, existe el diálogo, existe el respeto, porque creo que eso es lo que nos diferencia como sociedad. Clara, quiero preguntarte, porque es de alto impacto para la sociedad santafesina, la reforma de la Carta Magna, ¿no? De la reforma constitucional. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes o el impacto
que tendría la sociedad santafesina en relación a la puesta en marcha de esta reforma? Mira, primero darte una pintura de la época en la cual se votó la Constitución que nos rige ahora, año 1962, sí. Hace 63 años atrás, ya se había dado el golpe militar, pero la Convención Constituyente continuó. Entonces era una constitución muy de la época y muy defensora de los valores democráticos porque estaban en riesgo. De 60 convencionales que votaron, hubo una sola mujer. Claro. ¿Me entendés? ¿Cómo así, ha cambiado? Bueno, ¿qué diversidad hay ahora? Te lo cuento esto para ver que el mundo era otro. Entonces tenemos que tener normas que transparenticen la política, no podemos tener privilegios como son los fueros, no podemos empezar las sesiones ordinarias el 1 de mayo, no podemos tener cargos indefinidamente reelegibles, tenemos que tener la transparencia de la información de lo que manejamos. Tenemos que tener una justicia también más cercana, más profesional y más transparente, porque hace a temas tan cruciales como los de la inseguridad y la convivencia, y la gente requiere esa certeza. Si bien no quiero ser con esto crítica a quienes conforman el Poder Judicial, sino a una estructura constitucional que es de otras épocas. Tenemos que pensar en los nuevos derechos, en los derechos de las minorías, de las discapacidades, de la diversidad, del medio ambiente, de los derechos digitales. Tenemos que pensar en la autonomía de las ciudades o en que las comunas, bueno, vos sos de un pueblo, así es. Que las comunas puedan elegir sus autoridades cada 4 años y no estén constantemente empezando de nuevo. Bueno, hay mucho por trabajar. ¿Y esto permitiría, por ejemplo, un mayor acercamiento territorialmente con esta nueva reforma? Es lo que queremos, es lo que queremos. Mira, cuando yo decía que se votaron leyes en la legislatura, algunas de mucha trascendencia estructural, pero muchas que tienen que ver con las particularidades estas, de una localidad, de una región, de una producción en un lugar, que a veces desde las grandes ciudades uno deja de verlo, Claro. Y deja de ver ese alma federal del interior que debemos proteger. Claro. Clara, en el final quiero preguntarte, cuando hablamos de autonomía, la autonomía, bueno, la entendemos completa, ¿no? Sí. Inclusive con una descentralización. Sí. En función de las autonomías, ¿también sería autonomías presupuestarias, económicas, financieras? Bueno, esos límites los va a poner la Convención Constituyente. Está hoy bien. por hoy están abiertos. Por supuesto que cuantas más responsabilidades tengan los municipios de primera categoría, que de ellos se trata, claro. Con esto no quiero ser peyorativa, sino tiene que ver con el tamaño. Claro. Por supuesto que si tienen nuevas responsabilidades tendrán que tener otros recursos y así se organizará. Pero creo que el hecho de dictar su propia carta orgánica, claro. Rosario es una ciudad que de por sí es más grande que muchas provincias completas. Lógico. Entonces merece esa fuerza que tuvo en haberse, como yo digo, creado por sí misma, también la tiene que tener hoy mirando al futuro con una carta orgánica autónoma. Hago una más, permitime. Una más. Quiero preguntarte en relación, hay 7 ejes temáticos de la reforma, ¿no? Sí. Para tu criterio desde el punto de vista personal, con tanta trayectoria sí. en el campo político, ¿cuál sería el aspecto más importante, el sustantivo, el primero? Mira, yo te voy a decir uno que quizá no impacta de manera directa en el día a día, pero impacta en la trascendencia de la vida en común, y es transparentar la política. Porque si no tenemos gente en la política mejor preparada, más austera, más transparente, que sepa trabajar en equipo, que vaya al gobierno con un plan, que se la pueda controlar, que no viva atada a una silla de por vida. Digo, todo eso te conforma después mejor educación, mejor justicia, mejor presupuesto austero. Digo, con mejor política mejora la convivencia. ¿Y en educación podremos tener una ley de educación en Por Santa supuesto, Fe? nos la debemos. Tuvimos media sanción a una ley muy buena en el gobierno de Miguel Lifchit. Recuerdo con el entusiasmo con que aplaudimos esa media sanción y no se pudo dar. Y bueno, y hoy pensar en la secundaria obligatoria ya tiene que ser una norma constitucional. Por supuesto, así es.
Diputada, gracias por haber estado con nosotros. Dani. Le deseamos Gracias todo a lo ustedes. mejor nuevamente en este nuevo no? periodo legislativo. Bueno, Ha sido no? muy amable. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego seguimos con educación, ciencia y cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Seguimos en nuestro programa, también agradecemos a Viviana Brites, que es el único programa que tenemos incorporado durante todo el desarrollo del mismo, la lengua de señas, tan importante, tan significativo para la inclusión. Y así que desde Educación, Ciencia y Cultura siempre le agradecemos a esta docente que nos acompaña todos los programas de educación por Somos Rosario. Y ahora en la continuidad del mismo estamos con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, la doctora Sonia Martorano. Sonia, gracias por estar con nosotros. Un gusto que me hayan invitado. En primer lugar, quiero preguntarte, conociendo tu trayectoria desde el punto de vista de la salud, ¿qué opinión te merece que la Argentina ha salido de la Organización Mundial de la Salud? En primer lugar, como un aspecto general, ¿no? Sí, muy preocupante. De hecho, presentamos un proyecto en la Cámara de Comunicación porque creemos que estos proyectos, que si bien a nivel provincial no van a ser vinculantes, son un insumo necesario para nuestros legisladores nacionales. Es preocupante porque tener una silla y formar parte de la Organización Mundial de la Salud es tener de primera mano información y ser un decisor, claro, de políticas sanitarias. No olvidemos que los programas de vacunación, las compras que se hacen a través de un fondo, de un fideicomiso, se hacen a través de todo esto. Así que nosotros nos preocupa porque no es solamente salir de la Organización Mundial de la Salud, sino que es casi una expresión política de qué mirada estamos poniendo sobre algo tan importante como es la salud de los pueblos. Así que preocupante. Doctora, quiero preguntar, ya ha pasado algunos años de la pandemia, en la cual la encontró a usted como un rol protagónico, siendo ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. ¿Qué análisis se hace después de haber pasado algunos años en relación a este tema que ha sido preocupante y tan complejo, ¿no?, para la sociedad? Sí, creo que de nuestro periodo, de nuestros años de vida, digo, de los contemporáneos, ha sido una de las crisis más importantes que nos ha tocado llevar adelante, que afectó a todos por igual. A los niños porque tenían que estar en sus casas porque no tenían la posibilidad de ir a la escuela, contactarse con sus primos, con sus abuelos, o sea, se rompió toda esa red social. Los adolescentes que están en plena conformación de su identidad, el aislamiento ha sido algo muy preocupante. Los mayores, y bueno, ni quiero contarte lo que fue para el sistema de salud, médicos, enfermeros, camilleros, quienes aún, porque tengo contacto, sostienen una huella de todo aquello pasado. Claro. Hoy no se habla del tema. No. Es un mecanismo de defensa, del ser humano, de que algo que fue tan traumático preferimos olvidarlo. Con el tiempo vamos a volver a plantearlo. Si vos me preguntás, bueno, tuvimos que afrontar una crisis con un nivel de incertidumbre tremendo, y estando prácticamente, como decía el Papa, en el fin del mundo, porque conseguir los productos como elementos de protección y demás fue muy, muy complejo. Pero aún así pudimos tener planificación, estrategia, escenarios y actuar acordes. Yo te diría que
dadas las circunstancias y donde cada muerte nos dolió enormemente, salimos de alguna manera fortalecidos en lo que es salud, en cuanto a lo que tuvo que ver con poner en juego todo lo que uno sabía de organización, de planificación y de trabajo en equipo. Doctora, le quiero preguntar porque también hay un tema preocupante justamente en el sector de la salud a nivel provincial, que es con respecto a la inseguridad que muchas veces viven los profesionales por estos días. En relación a esto, sabemos que usted estuvo trabajando en este tema. ¿Cómo se encuentra el mismo? Mira, hace muchos años comenzamos a trabajar antes de estar en el ministerio, cuando era todavía presidenta del Colegio de Médicos. Fue una temática que trabajamos muy a fondo porque lo veíamos en las guardias, tanto del sector público como del privado. Esto no ocurre en el sector público únicamente, en cualquier sector. Y hoy que la violencia la vemos increciendo en la sociedad, se ha aumentado también estos niveles de violencia en los servicios de asistencia sanitaria. Nos preocupa seriamente porque también hay una cierta retirada, ¿no es cierto? El profesional pasa a veces a realizar una medicina defensiva y eso es muy preocupante, se necesita poder trabajar en total libertad. A raíz de esto fue que salió sancionada como la ley nuestra que habíamos presentado sobre aquellos que ejerzan violencia verbal o física sobre docentes o personal de salud, porque también los docentes están viviendo esto. Así que esto fue interesante porque salió dentro de lo que es un acto administrativo, así que las 48 horas de prisión son obligatorias o un monto económico hay que pagar. Esto uno piensa que al menos sirva como disuasivo, pero hay que seguir trabajando en todo lo que es la protección de nuestros equipos de salud. Doctora, le quiero preguntar porque estamos viviendo también un momento delicado en Santa Fe en relación al dengue, ¿no? Sí. ¿Cómo lo analiza usted este tema? Sí, hay que ser muy prudentes. En estos momentos estamos con aumento de casos. Sí, semana 16 y hay un incremento. Cuando uno mira las curvas históricas, a partir de que esto comenzó allá por el año 2009, comenzamos con los primeros casos, generalmente el dengue evoluciona por picos, nosotros decimos por olas, que es cada 4 años. Vos tenés un año de muy altos casos y después baja, tenés muy poquito, 1, 2, 3 años y volvés a tener otro pico u otra ola cada 3, 4 años. Entonces. Es cíclico. Tuvimos el año pasado que fue tremendo. Y la verdad que como consecuencia del cambio climático, que es uno de los males que tenemos que abordar seriamente, no estaba muy claro cómo iba a avanzar este año, si realmente iba a bajar y vamos a tener un aumento importante de casos. Aumento de casos en Brasil, eso es preocupante y nunca olvidemos la globalización. Claro. Hoy estamos a un avión de distancia de cualquier enfermedad. No tenemos los niveles del año pasado, eso es porque se está haciendo un buen trabajo. La vacuna, tenemos vacuna que se ha aplicado en los grupos más vulnerables, más expuestos y aquellos que ya habían tenido un caso de dengue, porque el segundo dengue no olvidemos que puede ser hemorrágico y más complejo. ¿En qué sector etario es prioritario la vacunación, doctor? Mira, la vacunación está aprobada por arriba de los 4 años y hasta los 60, 65. Ahí estamos conversando mucho esto porque muchas personas de más de 60 que se quieren vacunar, en realidad no es que esté contraindicado, sino que no hubo estudios randomizados. Claro. Pero yo diría, como se vacunó aquí, entre 15 y 50 es la edad productiva donde vos decís hay mayor exposición. Son 2 dosis, es muy segura la vacuna, es segura, es eficaz, es eficiente. Se colocaron aquí dosis a partir de la provincia y bueno, si no, están en forma privada. Acá es donde yo hice una fuerte crítica, la vamos a repetir, porque un plan de vacunación es un plan que debe ser federal. La compra de vacunas debe ser nacional, debe ser equitativa a las provincias, acordar donde hay mayor o menor cantidad, en este caso de dengue, y con conductas claras de quién y cuánto debe vacunarse. Aquí esto no ocurrió, por lo tanto cada provincia compró lo que pudo y vacunó acorde. Es costosa además. Lo digo porque justamente es una vacuna. Hay mucha gente que me dicen que se quieren vacunar, pero es muy costosa. El precio, son 2 dosis. Claro. Y cuando vos haces una compra nacional, los costos bajan muchísimo. Claro. Así que esto esperemos que se pueda solucionar a futuro y que a nivel nacional se tome como una problemática el dengue.
Doctora, gracias por haber estado, la felicitamos. Va a seguir un gran trabajo en la Cámara, vicepresidenta, no es un dato Seguimos menor, trabajando en el mismo Así que muchas grupo. gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos emitiendo Educación, Ciencia y Cultura. Estamos en vivo por Somos Rosario. Volvemos el miércoles en una repetición entre las 17 y las 18 y el próximo sábado también entre las 12 y las 13. Rosario celebra a Berni. Desde el 28 de marzo, en el Museo Castañino, te invitamos a visitar Berni Infinito. Lo recordamos con una muestra que reúne más de 70 obras, intervenciones, instalaciones y propuestas para las infancias. Más info en rosario.gov.ar. Organiza Municipalidad de Rosario. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Próximo pozo, 5.300 millones de pesos. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Estamos en nuestro programa de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general, declarado por la Cámara de Senadores como un tema interesante de la ciencia, de la cultura, de la educación, de la salud, porque nosotros también combinamos permanentemente educación con salud. Y ahora lo tenemos en nuestro programa, agradeciéndole por supuesto su deferencia al doctor Juan Soldano, médico clínico, reumatólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Es un gusto tenerlo en el programa. Hola Daniel, ¿cómo te va? Muchas gracias. El gusto es mío. Bueno, en primer lugar, quiero preguntarte, Juan, ¿cuáles son las enfermedades más comunes dentro de la reumatología? Nosotros habitualmente vemos enfermedades degenerativas, como la artrosis, y enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, la artritis psoriática, el lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, esclerodermia, enfermedad de Sjögren, etc. Doctor, ¿y en qué momento el paciente tendría que consultar para que sea un momento preciso, ¿no? Justamente por estas patologías? En general, las primeras manifestaciones clínicas son dolor e hinchazón de las articulaciones. Sí. Eso es lo que tiene que alertar al paciente a consultar con un reumatólogo y no con el traumatólogo donde habitualmente lo hace. Doctor, quiero preguntar sobre el segmento etario, si hay alguna incidencia a los adultos mayores o realmente para cualquier sector etario puede estar este tipo de patologías. Bueno, la artrosis que es degenerativa, que es el desgaste del cartílago de las articulaciones, habitualmente es más prevalente en mayores de 45 o 50 años. Pero el resto de las enfermedades autoinmunes, sobre todo la más frecuente, la artritis reumatoidea, puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde niños hasta adultos mayores. Tiene un pico de incidencia en realidad en la cuarta década de la vida. El lupus es más común en mujeres jóvenes, en etapa fértil, y en general, haciendo una enorme simplificación, la mayoría de las enfermedades autoinmunes son mucho más comunes en mujeres jóvenes. Y por ejemplo, Juan, ¿cuáles serían los orígenes de este tipo de enfermedades? ¿Cómo, Daniel? ¿Me puedes repetir? Pregunto, No te ¿cuáles serían, si se ha estudiado, si se ha analizado, cuáles son los orígenes? Es muy complejo, pero básicamente el paciente hereda una predisposición genética a sufrir este tipo de enfermedades y en algún momento de su vida, en general por exposición a una noxa, por algún cuadro infeccioso y demás, desencadena o comienza el proceso inflamatorio generado por el propio sistema inmunológico del paciente, donde hay una pérdida de la autotolerancia, hay una reactividad exagerada del sistema inmunológico propio del paciente que agrede a sus propios tejidos.
una especie de golpe de Estado, digamos, de las defensas del paciente contra él mismo. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían los procedimientos aconsejables, ¿no?, desde la medicina para la rehabilitación de esto, Juan? Bueno, en general cuando nosotros empezamos a tratar a los pacientes con los medicamentos, una vez hecho el diagnóstico adecuado, los procesos de rehabilitación requiere la intervención de un especialista, un fisiatra, un kinesiólogo y mucha terapia física a lo largo de mucho tiempo habitualmente. Pero tenemos que tratar de tener un diagnóstico temprano para no llegar a una etapa de secuelas, digamos, eso es lo fundamental. ¿Los movimientos de alto impacto son perjudiciales para este tipo de tratamiento? ¿Cómo? No escuché la pregunta. Digo que los movimientos, los impactos fuertes de movimiento, no es aconsejable para este tipo de patologías. Claro, en general cuando la enfermedad está muy activa, sí, no se aconseja actividad física de impacto y demás. Pero una vez que el médico, por medio de la medicación, logró controlar el proceso inflamatorio, recomienda al paciente que rápidamente haga actividad física porque eso es lo que de hecho mantiene la salud osteoarticular y muscular. Claro. En el final, doctor, quiero preguntar, con la incorporación también en la medicina de nuevas tecnologías, el avance de la inteligencia artificial, todo este tipo de cuestiones vendrán justamente a hacer un aporte valioso a este tipo de patologías, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo creo que la medicina, la ciencia ha avanzado muchísimo. A nosotros nos ayuda muchísimo el tema de la inteligencia artificial para poder mantenernos actualizados, por medio de la lectura de artículos y demás, donde realmente hay un cúmulo, un volumen de información tan fuerte, tan importante, que nos ayuda en la inteligencia artificial a la hora de resumir artículos y trabajos científicos que nos permite posteriormente aplicarlo en nuestra práctica cotidiana. Y permitime ahora sí la última, el crecimiento en relación a los pacientes, ¿ha aumentado o más o menos estadísticamente es la misma cantidad que sufre estas patologías? Es muy buena tu pregunta, realmente no tengo estadística como para confirmarlo, pero realmente, honestamente, todos los reumatólogos de la ciudad trabajamos y trabajamos muchísimo, y creo que si pudo haberse mantenido estable, realmente pudo haber habido en los últimos años un aumento, porque es impresionante lo que trabajamos todos los reumatólogos. O hay mayor conciencia de parte de la sociedad para ir a consultar más tempranamente al reumatólogo, gracias a todo este tipo de difusión. Claro. Doctor, ha sido muy amable por su deferencia, por su amabilidad, por haber participado en nuestro programa de Educación, Ciencia y Cultura por Somos Rosario. Muchas gracias, el agradecido soy yo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Nosotros Hasta continuamos luego. a una pequeña pausa, vamos, y luego sí seguimos con Educación, Ciencia y Cultura. Miércoles, entre las 13 y las 14, estamos por AM Libertad 1090 y FM Latina en forma conjunta, emitiendo nuestros programas de educación, de ciencia y de cultura, declarados de interés cultural por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Recuerden entonces, todos los miércoles, entre las 13 y las 14, emitimos Educación, Ciencia y Cultura por AM Libertad 1090, todas las voces, y FM Latina. Seguimos en Educación, en Ciencia y Cultura, y como hacemos todos los programas, queremos agradecer a Jorge Molina, este gran dibujante de la ciudad, que siempre nos cede distintos cuadros para engalanar justamente la escenografía del programa. Quiere decir que para Jorge Molina, siempre desde Educación, muchas gracias por acompañarnos permanentemente en Somos Rosario. Ahora sí, en otra nota importante, significativa del programa, estamos con Ramón Soque, que es el secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales de la provincia de Santa Fe. Ramón, gracias por estar. No, gracias a vos, Daniel. Bueno, en primer lugar quiero preguntarte como un contexto general, ¿cómo estamos hoy desde el punto de vista social en todo el territorio de la provincia de Santa Fe?
Bueno, evidentemente nuestra provincia no escapa a lo nacional y las políticas públicas nacionales han llevado a una situación donde evidentemente se complejiza y cada vez más la situación social, la desigualdad, la brecha. Más allá, digo, hubo unos debates en estos días sobre el tema de la baja de la pobreza, que por supuesto los indicadores son importantes, pero hay que ver cómo se construyen esos indicadores. La realidad territorial es otra. La verdad que sí, porque la baja de inflación, todos estamos de acuerdo que hay un esfuerzo y el gobierno provincial ha hecho esfuerzo también en ese sentido, acompañando al gobierno nacional, porque es verdad que perjudica a los más pobres. Pero cuando tenemos un debilitamiento de los ingresos y una situación social que es mucho más compleja que las preguntas puntuales que puede hacer una cuestión que haga estadística. Y me parece que a veces justamente yo veo, incluso desde la política, con cierta liviandad se toman los temas, porque lo que nosotros estamos viendo es una complejización de las problemáticas sociales que va más allá de los ingresos. Claro. Y que tiene que ver con las situaciones de violencia, que tiene que ver con la ruptura de esas redes comunitarias que sirven para tratar de contener y también transformar el territorio. Así que el trabajo nuestro sigue siendo muy duro y hay una decisión clara del gobierno de la provincia de todo ese déficit nacional poder acompañarlo con cuestiones inmediatas que tienen que ver por ahí por lo alimentario y por cuestiones que tienen que ver con mayor profundidad sobre el trabajo de las violencias y la generación de una mejor convivencia en la ciudad. Son dos aspectos, Ramón, tanto lo alimentario como la violencia se ha incrementado en forma exponencial en distintas zonas vulnerables, no solamente de la ciudad, sino en otros lugares también. A ver, la verdad que veníamos, el gobierno de la provincia, a través de las políticas públicas directas de seguridad, que tienen que ver más con el tema de la persecución penal y las medidas del Ministerio de Seguridad, más todo el trabajo social que hacemos nosotros, hemos logrado bajar la fiebre más grave en cuanto a la violencia altamente lesiva, las muertes en la ciudad, y ha sido un esfuerzo extraordinario que dio sus frutos. Pero por supuesto que las cuestiones de la vida cotidiana social son mucho más profundas y requieren trabajar un trabajo a largo plazo que tiene que ver con la prevención social, que específicamente es lo que hacemos. Pero también esta realidad social de la que estábamos hablando te obliga a ir a lo inmediato, y lo inmediato también tiene que ver con lo alimentario, y también ahí el gobierno nuestro está haciendo un esfuerzo enorme. En el mes de abril se incrementaron un 30% los aportes de tarjetas institucionales que tienen que ver con el convenio que hace la provincia con las organizaciones sociales, y siempre estamos corriendo atrás de la problemática porque la demanda cada vez es más grande. Pero de todas formas, nuestro gobierno, más allá de atender la urgencia, la inmediatez, siempre tratamos de dar un poco más. De hecho, incluso en la cuestión alimentaria, con un extraordinario trabajo de un amigo tuyo, de Jorge Márquez, se firmó un convenio con la FAO, donde nos permite estudiar y trabajar más sobre el tema de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, qué comemos, cómo podemos producir nuestros alimentos, para poder, ya tenemos un diagnóstico del aporte que hace la provincia y empezar a estudiar alternativas. De la misma manera, en la prevención social de la violencia, tenemos el programa Nueva Oportunidad, pero tenemos otros dispositivos que tienen que ver con la posibilidad del desarrollo económico productivo, de unidades productivas como el programa Germinando, un nuevo programa. Estamos a través de ese programa pensando cómo los aportes a obra pública que hace el gobierno de la provincia, la gente que gana esas licitaciones pueda también tener un porcentaje de personas que vengan de los programas sociales que nosotros estamos trabajando previa capacitación. Tenemos el programa Familias Priorizadas, que hablamos de ese núcleo duro de familias donde incluye algunos indicadores de violencia muy complejos y que trabajamos en ese sentido. Y permanentemente nuestro gobierno está tratando de pensar cosas nuevas ante problemáticas que van surgiendo ante la dinámica social que es tan compleja. Ramón, quiero preguntarte, porque ustedes tienen una diversidad de programas realmente importante, ¿no? Este programa focalizado en los barrios, realmente interdisciplinario, ha dado buenos resultados, pero quiero preguntarte sobre estos sectores vulnerables, más allá de esta ayuda desde lo social, ¿va tomando conciencia la gente en la posibilidad de la capacitación y de una inserción laboral para el día de mañana? Sí, en ese sentido sí, pero contarte que el trabajo, hay un trabajo previo en pensar,
muchas veces se han construido políticas públicas pensando que una persona que viene de un sector vulnerable con una serie de problemas de mucha gravedad, la capacitas inmediatamente en un oficio tradicional y va a conseguir trabajo. En realidad, lo que hace el programa Nueva Oportunidad tiene en el medio un trayecto pedagógico que tiene que ver, muchas tienen que ver con los oficios tradicionales, claro, o con algún oficio nuevo, pero también tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la cultura, porque hoy, mira, en la ciudad tenemos, en el departamento de Rosario, alrededor de 15.000 pibes dentro de Nueva Oportunidad, pibes y pibas, jóvenes y no tan jóvenes, digamos, con convenios con 300 organizaciones sociales y tenemos 850 lo que denominamos trayectos pedagógicos. Pero ahí tenés algunas que tienen que ver con lo laboral y por eso este programa Germinando, para aquellos que puedan empezar a pensarse en una posibilidad de trabajo, una independencia económica, pero los otros tienen que ver con otras cosas, porque el trayecto pedagógico termina siendo un enganche para esos pibes que no tienen futuro, que no tienen horizonte, y que un posible horizonte es matar o morir, claro, darles la oportunidad de pensarse con un futuro distinto. Claro. Un horizonte distinto. Tenemos programas, por ejemplo, Waterpolo Social, bueno, ha enganchado a 150 pibes de la ciudad, a través del deporte, que es ordenador también. Claro. Porque en definitiva, y a veces marcándolo con una anécdota, a ver, la semana pasada fuimos a una organización social, porque permanentemente a mí me gusta estar en el territorio y escuchar, y nos contaban un trayecto pedagógico que tenía que ver con la panificación, y nos contabas cómo una chica que primero empezó a ir con muchos miedos, no hablaba, y un día se quiebra entre que amasaba y generando un ámbito de confianza se quiebra y empezó a contar todas sus problemáticas de violencia que tenía en su familia y en el barrio. A partir de ahí nosotros, y este año, estamos profundizando mucho eso y capacitando los equipos para abordar eso que surge y poder hacer un acompañamiento más profundo a esas situaciones. Ramón, hay un área que está comprendida dentro justamente del ministerio de ustedes, que es la niñez, ¿no? La niñez y la adolescencia. El gobierno de Puyaro ha invertido mucho justamente en defensa de la niñez. En relación a esto y en esos sectores más vulnerables, ¿cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, primero hay que decir que nuestra ministra apenas asumimos, en un ministerio muy grande, con muchas aristas, lo que nos planteó como primer eje es la niñez. Y que todos tengamos, no es un problema de la Secretaría de Niñez, que Niñez entienda todo el gobierno que es una prioridad. Por supuesto, con un desborde de problemática y con las herramientas que tiene el sistema de niñez no alcanza. Entonces, justamente, estamos pensando abordajes distintos en toda la provincia, con un territorio también. Obviamente, las grandes urbes surge más, hay más situaciones donde tiene que tomar la mayor cantidad de medidas excepcionales. Pero, mira, yo tuve que terminar una reunión antes y me parece también de destacar, hoy tuvimos una reunión donde la ministra nos convoca a repensar otras políticas públicas en función de las personas, de los menores, de los niños y niñas y adolescentes. Y estuvimos reunidos la gente de APRECOT, la gente de Nueva Oportunidad, la gente del Plan ABRE, que detecta también cuestiones en territorio, y la gente de la Secretaría de Niñez para repensar la cuestión de los consumos problemáticos de los menores y de los jóvenes que cada vez son más niños. Sí, sí. Y también para esto me parece que destacar, porque la dinámica social nos obliga siempre a pensar nuevos problemas que surgen. Hoy, por ejemplo, a modo de ejemplo, un problema que estamos viendo en el territorio, en los barrios más vulnerables, la gente cómo se está endeudando. Sí. Gente que se endeuda para llegar a fin de mes, gente que se endeuda, o jóvenes para cuestiones, para el consumo problemático, y con algo que es de mucha gravedad, que atraviesa todas las clases sociales, pero en esos sectores se profundiza mucho, hoy la posibilidad con un celular de todo lo que sea el juego, claro, todo lo que hace el juego que está en la mano de una persona con mucha facilidad y que genera un círculo que afecta personalmente y a toda la familia. Bueno, son nuevos desafíos que tenemos que hacer una lectura y poder dar respuesta. Ustedes ahí hicieron un convenio muy importante con la Universidad Nacional de Rosario en relación justamente a esto, a repensar nuevas políticas sociales.
Sí, yo lo que no di el dato de cuántas cantidades, pero en estos convenios que nosotros hacemos con estas 300 organizaciones, que son más en la provincia, hoy debemos estar arriba de los 20.000 en toda la provincia de Nueva Oportunidad, ahí son grupalidades chicas de 15 personas, chicos que están becados, con el que da los talleres, pero también a esos 15 va un acompañante, claro, que propone la organización social, que ayudan para que esos procesos sean virtuosos. Digo, ya generar que un pibe se levante y tenga la responsabilidad de ir a cumplir un horario, ya es un logro. Y ese proceso lo hace el acompañante, el que está detectando problemática de cada uno de los pibes y pibas. Y nosotros lo que hicimos el año pasado en Santa Fe con la UNL y en Rosario con la UNR, dar un curso de capacitación para acompañantes, desde cuestiones legales, contables, cuestiones de manejo de situaciones psicológicas, de violencia de género, bueno, de consumos problemáticos, de salud mental, bueno, darle herramientas a estos acompañantes para poder abordar esos temas que son muy complejos, muy variados, y que tengan la capacidad de poder abordarlos y derivar a las áreas correspondientes. En el final, Ramón, ustedes tienen una articulación provincia y municipio, ¿no? Eso ayuda justamente para llevar a cabo todas estas políticas también, ¿no? Sin duda, como te contaba recién, no solo con el municipio de Rosario, que nos pusimos espalda con espalda para abordar las problemáticas. Principalmente, yo hago hincapié en el tema de la violencia porque fue un mandato muy claro que se le dio al gobernador y que el gobernador está obsesionado con el tema y dando cumplimiento a ese mandato. Con otros municipios, hoy tuvimos actividades con Villa Gobernador Galvez, que también nos ponemos de espalda a espalda, y con un gobierno local que también está haciendo un trabajo extraordinario, pensando permanentemente políticas sociales para abordar estas situaciones que estamos contando. Y acá en Rosario sí, de hecho, a modo de ejemplo, bueno, nosotros también firmamos un convenio. También firmamos convenio con municipio y comuna. Ya firmamos, claro, el de Rosario, que por supuesto es el más grande. Firmamos hoy el de Villa Gobernador Galvez y firmamos la semana pasada con Granadero, Baigorria y Pérez. Independientemente de los colores políticos, entendemos que esto tiene que quedar por afuera de los colores partidarios. Son políticas de Estado, evidentemente. Y ponernos a trabajar juntos. Cuando se logra eso entre el gobierno local, que tiene una territorialidad importante, y el gobierno provincial, que pueda hacer estos aportes y tener una mirada más estratégica, conseguimos resultados. Secretario, gracias por haber estado con nosotros. No, es un gusto. Nosotros llegamos al final, nos vamos con Héctor Duarte, que hoy nos visitó, nos engalanó también con su voz, su presencia. Nosotros volvemos la próxima semana para emitir un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción del ladrillo feliz, sobre mi callejón, como un borrón, pinto la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda, como un broche, y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano, que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raza trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía.
Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano, donde lloraba el etano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Manedas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón.